Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirle que se suscriban, comenten, den like. Y por ahí manden cualquier pregunta, comentario, sugerencia de temas que quisieran que tratemos aquí. Y con mucho gusto, si está en la medida de nuestra posibilidad, trataremos de complacerlo. Bueno, tenemos a Richard aquí. Tenemos a Richard Medina, una de las lumbreras de este país en términos de economía y en términos de política también. Me sentí muy bien porque un economista que yo admiro mucho, que es Andy Dawager, lo mencionó. Reconoció como talento joven, porque Richard es más joven que nosotros. Sí. Pero indiscutiblemente el país necesita que este tipo, estos jóvenes se hagan cargo de eso. Porque parece que los viejos... Que se eleve el nivel de discusión. Y se eleve, eso es lo importante. Buenos días, Richard, y bienvenido a tu programa Paneo. Ya has venido varias veces. Muy buenos días, para mí es un placer estar nueva vez con ustedes. Siempre agradecido de la calidez y como me siento aquí como si fuera en casa. Sí. Bueno, perfecto. Tiene que venir todos los meses, aunque sea un sábado. Sí, ¿verdad? No, pero él no viene más, no es porque él no quiere, porque cada vez que hablamos me dice, ¿cuándo voy? Como nosotros que hemos fallado ahí, pero bueno. Prometo enmendar eso. Richard. Estamos hablando de esa cumbre. Jackson Hole en los Estados Unidos, para terminar la parte internacional y después venir a la nacional, el tipo de decisiones que se toma ahí. ¿Y cómo puede impactar eso en el comercio mundial y cómo nos afecta a nosotros también? Miren, en Jackson Hole, el presidente de la Fed, en este caso, o actualmente, Jerome Powell, lo que hace es que da un discurso donde básicamente señala cómo ve la economía y da algunas pistas de qué puede hacer la Reserva Federal, la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, en lo que queda del año. Entonces fue un mensaje bastante, yo diría muy buen mensaje, en el sentido de que él pudo delinear de manera muy elegante cuáles son los retos de la economía americana y cuál puede ser desde el punto de vista de la política monetaria lo que haga la Fed. Básicamente él dice que puede venir una reducción y ya mucha gente lo piensa que en la reunión del Banco Central, de los gobernadores del Banco Central americano, que se va a dar en septiembre, viene una reducción de la tasa de política monetaria. Recordemos que cuando baja la tasa de política monetaria en un país, en 2 o 3 meses comienzan a bajar las tasas de interés generales de la economía. Pero sí, Powell hizo un gran esfuerzo, y creo que lo logró de manera convincente, de explicar lo delicada la situación o los riesgos que tiene la economía americana. Yo diría que entre esos riesgos está esta incertidumbre con los aranceles. Yo creo que se ha estabilizado. China todavía tiene aranceles a productos que venden en Estados Unidos de 52%. Entonces, todavía no se ha materializado completamente el impacto de los aranceles en los precios. Es decir, aranceles son impuestos a bienes importados. Tú pones impuestos, los precios suben. Pues la gente tiene que pagar el nuevo impuesto. No ha subido la inflación, es decir, los precios en general, de la manera en que uno esperaba, pero se ha ido acumulando. Los bienes importados, yo reviso un tracker, una persona que se dedica a hacer ese análisis, ya está en casi 5%, el aumento de precio de los bienes importados previo a los aranceles de Trump de principios de abril. Y eso ha ido acumulándose. Entonces la hipótesis es que puede ser el tema de que hayan minoristas, tiendas, que han decidido asumir una parte de ese costo hasta ver si Trump quita los aranceles. Y 2, que parte de esos minoristas también no han traspasado el costo de los aranceles porque no se le ha acabado su inventario. Cuando se le tengan que renovar inventario, bueno, viene una oleada de alzas. Ahora viene Navidad. Viene Navidad. Entonces, eso va a generar presiones al alza de la inflación, que es la visión que Powell se ha adherido, yo creo que correctamente. Lo otro es que las redadas migratorias que está llevando a cabo Donald Trump, si bien fue un deseo, una aspiración de mucha gente en Estados Unidos, porque hay cierto descontrol con la migración ilegal en Estados Unidos, pero eso está repercutiendo en el mercado laboral. Entonces, sí, Powell lo que dice, bueno, si seguimos con ese camino y de momento hay escasez de trabajadores, pues los precios, los salarios de trabajadores, sobre todo los de menos cualificaciones, que son el mercado, ¿no?, que suple los inmigrantes,
pues esos trabajadores de baja cualificación va a impulsar un alza de precios porque va a haber escasez. Y esa alza de precios se va a materializar hacia final de año o principio del que viene. O sea que yo creo que fue un mensaje bastante, como dije, elocuente, muy sopesado, muy sosegado. Y también él delineó riesgos a futuro que puede tener la economía americana, sobre todo en momentos en que él se le puede vencer su mandato y puede no renovárselo. Puede ser sustituido. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que más destacó la prensa fue que él dio como una señal, ¿no? De que podía en la reunión de la FED de septiembre podía empezar el ciclo de reducción de las tasas de interés. Aunque también habla de la inflación, que todavía no está en los rangos en el nivel meta, y el mercado de empleo, que no está reaccionando en la dirección. Incluso Trump votó a la estadística de empleo, porque dio unas estadísticas que a él no le gustaron, evidentemente. Pero me parece que están dadas las condiciones para que por lo menos haya una baja leve. Sí, están dadas. Y yo creo que ya en la reunión de ahora de 17, el 19 de septiembre, se va a producir esa reducción. Yo diría que es una reducción más que nada simbólica. Va a ser de punto, quizás. Un cuarto de punto, algo pequeño. Es posible, dependiendo de lo que se diga ahí dentro, que ellos señalicen también una reducción adicional hacia diciembre, que no la veo tampoco descabellada. Yo creo que la reducción se produzca en diciembre. Creo que va a producirse en septiembre, porque ya los mercados lo están esperando, y no darla en septiembre sería cambiar un poco la dinámica del mercado, lo que se ha estado diciendo, y más ahora con este discurso en Jackson Hole. ¿Cuál sería el impacto hacia República Dominicana, la tasa que está cambiando y está moviéndose mucho? Si las tasas de interés están altas en Estados Unidos, las de República Dominicana serán altas, porque si las de República Dominicana bajan y las de Estados Unidos están altas, pues va a haber gente que va a decir, bueno, déjame yo sacar mi dinero en activos, en inversiones que tengo en pesos en República Dominicana y las coloco en dólares en Estados Unidos. Entonces salen dólares y sube el tipo de cambio, que fue algo que pasó a principios de año. Si bajan las tasas de interés en Estados Unidos, yo creo que es positivo porque le permite al Banco Central mayor holgura para propiciar una reducción relativamente lenta, pero una reducción a final de cuentas de las tasas de interés domésticas de República Dominicana, en especial las tasas para nuevos préstamos y las tasas, sobre todo, pasivas, es decir, las tasas a las cuales los bancos captan dinero, que son los certificados de depósitos y las tasas de cuentas de ahorro. Entonces yo creo que eso es positivo para República Dominicana y también es positivo por otra razón. Si las tasas de interés en Estados Unidos bajan, aunque sea poco, pero comienzan a bajar, el costo del dinero en el mundo baja. República Dominicana actualmente le queda por emitir 1.800 millones de dólares en bonos, que no sé si son bonos soberanos o bonos locales, hay que ver qué prefiere el ministro de Hacienda nuevo. Adicional a eso, hay que buscar 10.000 millones extra, que por el presupuesto reformulado sube la deuda, o sea que son casi 200 millones de dólares más. No era ahorro, no era de vamos a aplicar eso, hay una parte de ahorro y hay una parte de nueva deuda, que son 200, o sea que hay que buscar 2.000 millones de dólares aproximadamente para cerrar este año. Una parte de eso yo creo que la van a buscar con bonos soberanos nuevos. Que estaba programado eso. Está programado. Sí, está presupuestado. Entonces, si baja la tasa de interés y se colocan los bonos, se van a colocar una tasa de interés relativamente más baja que la que se colocarían antes de que baje la tasa de interés. Entonces, yo creo que eso es positivo en el largo plazo, obviamente, para República Dominicana. O sea que la colocación vendría después de la reunión de la FED. Entiendo que sería lo estratégico de hacer de parte del Ministerio de Hacienda. Sí, bueno, sí, y por calendario, porque eso va al Congreso ahora. Y estamos a 23 de agosto. Pero ellos, o sea, el grueso ya está en el presupuesto actual, lo que falta, que son 1.800 millones de dólares aproximadamente. Ahora, yo veo ese, y saltamos, la conversación nos está llevando el presupuesto complementario. Y la tasa del dólar, que esta semana, hace unos días, subió. Sí, pero porque todo eso está conectado. Claro. El presupuesto complementario, yo he visto que el problema de esta administración, desde que llegaron, ha sido un problema de ejecución de gasto de capital. Incluso hay un fenómeno que aquí pasó como desapercibido, no sé si se le dio la cobertura necesaria. Aquí hubo un mes, el mes de noviembre de 2021, creo,
que rompimos el récord histórico de ejecución de gasto de capital. En un mes se colocó, supuestamente se ejecutó 51.000 millones de pesos de gasto de capital en un mes. 70% del gasto de capital de ese año se ejecutó en noviembre y diciembre. Exactamente. 70% del gasto de capital de ese año se ejecutó en 60 días. ¿Qué fue? ¿En libro entonces? Pero claro que sí, por Dios. Yo hice el cheque. Sí. O sea, yo hice el cheque. Eso fue. Sí, pero eso no significa que las obras se hicieron. Eso nada, que el dinero salió. Eso fue a fideicomiso, probablemente. Sí, eso, y ahí quisiera yo explicar algo que creo que fue una práctica extraña. Una práctica muy extraña. En un momento, aquí se cuestionaban que se realizara gasto que no estaba presupuestado, aunque luego se recogiera en presupuesto. Se está haciendo eso desde hace varios años en República Dominicana. Pero esa práctica de bueno, no he ejecutado el gasto de capital, déjame hacer una transferencia de capital a otra unidad de gobierno, es decir, del gobierno central a un fideicomiso público. Bueno, eso se anotaba como si fuera gasto de capital y se decía que era gasto de capital. ¿Y se sigue haciendo eso? Bueno, yo creo que ya se paró, pero ya se paró con este presupuesto porque el presupuesto reformulado viene a validar cosas que mucha gente dijimos durante muchos años, que eran prácticas que no eran correctas desde el punto de vista presupuestario. Por ejemplo, yo vi la estadística de DIGEPRES al 15 de agosto. Al 15 de agosto íbamos en 40 y tanto % de ejecución de gasto de capital. De los 130.000 millones que hay este año, algo así. Un poquito más, 176. 176. De los 176.000 millones iban alrededor del 45% ejecutado al 15 de agosto. Estamos en mitad del mes 8. O sea, en 3 meses y medio, tú tienes que ejecutar el 55% de lo que tú presupuestaste para el año completo. Y ahora una partida adicional de 35.000. De 35.000 millones, que es más o menos ¿cuánto? El 0.47%. No, pero del total, ¿qué representa? Un 20% adicional. Un 20% adicional. O sea que tú tienes que ejecutar 20% más 55% que te faltaba en 3 meses y medio. Sí. ¿Tú oyes? Ahí. O sea, ¿a cuántos mensuales? Porque vamos a hacer este jueguito de números. Tú que eres un hombre ducho con eso. Faltaban entonces, si iba, suponte que falte 55%, son alrededor de 90.000 millones de pesos que faltaban, ¿verdad? Entonces, a esos 90.000, tú tienes que añadirle 35.000. Estamos hablando de 125.000 millones de pesos en 3 meses. Se tiene que ejecutar 40.000 millones de pesos mensuales, más de 40.000 millones de pesos mensuales, durante los próximos 3 meses y medio, cuando este gobierno, en ejecución efectiva, yo creo que no ha pasado los 10.000 millones o 15.000 millones mensuales. Bueno, ahí yo estoy de acuerdo con tu análisis. Lo único que hay que ver es que hay veces... Digo, es un análisis hecho por un abogado. No, y yo lo veo correcto. Hay veces que se tienen obras que se están ejecutando. Ajá. Y no se han mandado las cubicaciones. Por lo tanto, es posible que sea mayor la ejecución hasta el momento. Ahora, yo lo que tengo la impresión es de que ese gasto de capital adicional, los 35.000 millones, no va a ser para grandes obras, porque las grandes obras tienen unos procesos de contrataciones públicas que si tú no tienes el dinero presupuestado no puedes empezar el proceso. Entonces yo creo que serían más obras pequeñas, lo cual yo en un momento dije que estaría de acuerdo con un esquema así, pero a mí me da la impresión que, por ejemplo, ahí hay un dinero que va al Servicio Nacional de Salud, que ya son obras que se empezaron a hacer. Entonces, que simplemente le está poniendo el presupuesto ahora, pero que ya empezó a ejecutarse. Sí, que están en proceso. Entonces, por ahí se podría. Ahora, yo creo que lo que hay que evitar a toda costa es volver a caer en ese artilugio contable de transferir dinero a un fideicomiso, porque al final el fideicomiso no lo ejecuta. Tú dices que lo ejecuta como gobierno central, no estás impactando en nada la economía, lo que estás es creando una distorsión a nivel de las cuentas nacionales, es decir, de cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y segundo, tú estás diciendo que generaste un gasto por el cual buscaste unos ingresos, buscaste una deuda, la cual colocaste y al final tú estás pagando intereses por un dinero que tienes guardado en una cuenta. O sea, eso desde el punto de vista de gobierno es una mala práctica porque estás perdiendo dinero. En el presupuesto reformulado se habla de unos 23.000 millones de pesos de disponibilidad de otros años.
O sea, si hay disponibilidad es porque quedó en cuenta. Sí, que te sobró dinero. Imaginémonos que tú lo colocas, tú lo buscaste prestado, ese dinero, como evidentemente el gobierno está haciendo, y lo colocas a un 7%. O sea, esos 23,000 millones, tú estás pagando 7% anual de intereses. Esos son 1.600 millones de pesos al año. O sea, nosotros tuvimos la mala planificación fiscal en los últimos 3 o 4 años para nosotros buscar 23,000 millones de pesos que no necesitábamos, dejarlo en una cuenta, pagar intereses sobre eso porque estamos pagando un 7%, gastar 1.600 millones de pesos al año. O sea, que si fueron 2 años, fueron 1.600 y 1.600, 3.200. 3.200. Mientras tanto, no hemos podido terminar las aulas que faltan para garantizar el cupo a nuestros estudiantes. O sea, yo creo que esos son unos mensajes preocupantes. No, el periódico El preocupantes. Dinero, el periódico El Dinero está publicando una serie de artículos, provincia por provincia, en la ejecución de los planteles escolares. Yo estoy hablando de memoria, pero en los que yo he visto, ninguna provincia ha ejecutado más de un 25% de lo que tiene presupuestado para edificaciones escolares. O sea que el nivel de atraso ahí es una cosa que no hay ninguna excusa. O sea, ¿cómo le explican a este país que aquí se sabía que había que contratar unas aulas móviles cuya necesidad surge por no hacer las escuelas? Entonces, tú no haces las escuelas, necesitas contratar 600 aulas móviles, según tú mismo, lo que tú determinas. Y entonces resulta que cuando comience el año escolar faltan más de 300 que van a estar listas en octubre. O sea, tú estás oyendo cómo que está la planificación. Dice, hay un profesor que está, Juan, Dios mío. Valdés. Dice él que la licitación de los libros que lo están imprimiendo ahora, para entregarlo en enero. ¿Tú estás oyendo eso? Y el año escolar comienza esta semana. La semana que viene. el griterío de los útiles escolares. O sea, parece que aquí no había nada planificado. Mira, es lo que te digo. O sea, ese caso que yo particularmente y otros economistas y dirigentes políticos, personas preocupadas, lo dijimos desde 2020 que pasaba este fenómeno de que buscábamos más deuda, nos endeudábamos más de lo que necesitábamos y le guardamos el dinero en una cuenta. Vivíamos diciéndolo. Ahora con este reformulado. Eso era un logro. Era un logro. Si decíamos que estábamos ahorrando dinero, para mí no era un logro. Entonces, ahora con este reformulado es que entendemos y qué bueno que está regularizándose la situación. Pero eso tiene que tener alguna la visión del ministro también. Claro, es una visión diferente, pero eso tiene que tener alguna explicación. Tiene que tener una explicación al sentido de que cómo puede ser posible que teníamos todo ese dinero guardado, pagando intereses. Eso es como que usted le diga a sus hijos en su casa, nos ahorramos 20,000 pesos este mes, pero la luz está cortada. Entonces, no nos ahorramos nada. Lo que hicimos fue que no pagamos la luz. Con el tema de las aulas es preocupante. El gobierno anterior ha dicho, el representante del gobierno anterior han dicho que se han dejado 10,000 aulas más o menos en carpeta cuando cambió el gobierno. No obstante, en estos 5 años se han construido 2.900 aulas. De las 10,000 que estaban. De las 10,000 que estaban ya identificadas. Entonces, eso es un tema no solamente de planificación fiscal, también de planificación de ejecución de obras, como ustedes dicen. Hay una legislación del año 2021, creo que 118-21 la ley, que un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para terminar las obras. Porque se estaban pasadas del 25%. Del 25%. Sí, claro. Miren, es una cuestión con una redacción en el preámbulo de ese proyecto, que es una cuestión que me llamó mucho la atención. Todas las cifras están escritas en letras minúsculas. No hay ningún número en dígito. O sea, todo está escrito en letras minúsculas. ¿Tú sabes por qué? Es que está escrito así. Para que no se destaque lo que hizo el gobierno anterior. ¿Entiendes? Ahí está la cantidad de escuelas que se adjudicaron en los procesos de edificaciones escolares de diferentes niveles, desde estancias infantiles hasta liceos. Están todas las edificaciones que se adjudicaron. ¿Y cuántas escuelas de esas estaban sin terminar? ¿Cuántas faltaban? ¿Cuántas estaban? Ahí está. Vayan y búsquenlo. No me hagan caso a mí, no me hagan caso a Richard, porque Richard es de un partido opositor. No nos hagan caso a nosotros. Busquen el proyecto de ley para que ustedes vean lo que encontró
esta administración, dicho por ellos mismos, eso lo mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, y busquen lo que ellos mismos han publicado que han hecho y compárenlo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta qué es lo que ha pasado aquí, en ese rubro. Déjame meter un elemento. En las discusiones, los que defienden al gobierno habla de que la economía está creciendo y que es una de las que más crece en Latinoamérica. Entonces, esos datos que ustedes aportan... Ya eso no es así. ¿Cómo es que es compatible eso frente a lo que ustedes Nosotros éramos los que más crecíamos en Centroamérica y el Caribe. Ahora somos los que menos. De los de menor crecimiento. Mira, yo creo que aquí hay que tratar de decirlo lo más desapasionado posible. República Dominicana es un país que siempre ha crecido. Nosotros siempre somos el campeón de crecimiento de América Latina, de los países que más crecen en el mundo. De hecho, en la década de los 2010, crecíamos prácticamente 6%. Un logro. Y tú veías que razonablemente había creación de empleos, se creaban 130,000 empleos por año, el salario subía, tú veías mucha gente comprando apartamentos en el Distrito Nacional, gente comprando vehículos, las importaciones de vehículos electrodomésticos crecían a doble dígito. Entonces se veía esa bonanza. ¿Qué está pasando en 2025? Este año vamos a crecer la mitad de lo que habitualmente crecemos. Yo pronostico que vamos a crecer alrededor de 2,5%, 2.7%. Eso es más o menos el promedio de lo que va a crecer América Latina este año. Si tú estás creciendo el promedio es porque hay muchos países que están por encima y muchos países que están por debajo. El tú decir que otros países crecen menos que tú, en América Latina yo lo veo eso como que, bueno, tú estás en una liga pequeña de la cual tú siempre pequeñas ligas de las cuales tú siempre has sido el mejor jugador. Ahora, compárate con Asia. Países de Asia te crecen 7, te crecen 6. Son países que van a desarrollarse, se desarrollaron. Este año el crecimiento va a ser muy bajo y se siente. Usted va a un supermercado, la gente lo está comprando menos. Usted va a una tienda, la gente está comprando menos. Todo aquel, el que nos escucha, que tiene una empresa que hace comercio, que compra y vende algo, sabe que está vendiendo menos. O si tiene cuentas por cobrar, que le vendió a crédito a algún cliente, bueno, antes le pagaban a 30 días, ahora le están pagando a 90. O sea, esas son las realidades. Y el que nos escucha, que tiene una pequeña empresa, sabe que está cobrando tarde su salario porque tiene primero que lo que entre, pagar el salario de los empleados, pagar la luz, pagar ciertos costos fijos y lo que quede lo que él lleva a su casa. Y los indicadores del sector financiero, tú ves los informes de la superintendencia de banco, tú te das cuenta de los índices de morosidad y la morosidad estresada. O sea, los dos están subiendo. Entonces, yo con esto, lo que hay que ver es por qué pasa la situación y qué podemos hacer a futuro para cambiarlo. Ser propositivo, no estar nada más con la crítica o con una defensa que yo entiendo que no se corresponde. Decir que estamos creciendo mucho. No estamos creciendo mucho este año. Estamos creciendo la mitad de lo que habitualmente crecemos. Exactamente. No, y comparate con el promedio. Y además de eso, tú tienes también la demanda de crédito, de préstamo también. Está resentida. Tiene 3 meses creciendo 7%, cuando normalmente crecía 12%. Exactamente. Entonces, eso se está viendo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos a la pausa vamos a hablar de dos temitas, electricidad y dólar, que están en la palestra. Pero eso lo haremos cuando volvamos a la pausa. Este paneo semanal no le cambia. Paneo.